Vivimos en una era apasionante en el mundo de la tecnología. Ejemplos como cloud computing, la automatización, machine learning, inteligencia artificial o incluso 5G son claros ejemplos de cómo la tecnología está siendo una palanca esencial en el cambio de las organizaciones. En Anadat Technology hemos construido un portfolio de servicios que permiten acompañar a nuestros clientes durante todo el ciclo de vida de análisis, selección, implantación y gestión de todas estas tecnologías. En el vídeo de hoy voy a hablaros brevemente de aquellos servicios que suelen acompañar a nuestros clientes en estas primeras fases de selección e implantación de tecnología. Nuestros servicios de consultoría se centran en diferentes objetivos. Un primer bloque está más orientado en la prospección, análisis y estudio de aquellas tecnologías que ayudan a nuestros clientes ante necesidades específicas, ante nuevos proyectos, nuevos requerimientos. Por cierto, cada vez más demandantes y con ciclos de vida cada vez más cortos. Estos servicios los centramos en dos etapas diferentes. Una primera etapa en la que analizamos los requerimientos a bajo nivel, los condicionantes, los objetivos y en ocasiones las limitaciones y retos a los que se enfrentan nuestros clientes. Y una segunda fase en donde definimos las estrategias en las que podemos implantar estas tecnologías, poniendo el foco en encontrar el compromiso entre las ventajas que aportan a cada una de ellas, minimizando los costes tanto de adquisición como costes operativos. Ejemplos de ellos, y probablemente uno de los más representativos, es analizar con nuestros clientes qué entornos tecnológicos son susceptibles de llevar a la nube, diferenciando de aquellos que conviene por diferentes motivos, que pueden ser tecnológicos, organizacionales o económicos, mantener en entornos on-premise. Y un segundo bloque son servicios más específicos, donde lo que hacemos es analizar servicios ya existentes en nuestros clientes desde diferentes perspectivas. En ocasiones nos centramos en la disponibilidad, quizá el rendimiento, funcionalidad o seguridad, desde una perspectiva muy pragmática. Existen una gran variedad de ejemplos en este sentido, como puede ser los análisis de la experiencia de usuario, experiencia digital, especialmente en aplicaciones con una orientación muy fuerte al mundo online. También puede ser el análisis y el assessment de cómo están funcionando entornos de bases de datos, cómo se está gestionando el ciclo de vida del dato en las organizaciones. Y hay un tercer ejemplo, servicios más específicos donde estamos centrándonos en los entornos de red y entornos de seguridad, donde ofrecimos servicios de pentesting, de caja blanca, caja negra o híbridos, donde ayudamos a nuestros clientes a contar con una visión integral del grado de exposición al que sus activos tecnológicos se enfrentan. Y por otro lado, tenemos los servicios de implantación, servicios que típicamente están ligados a una renovación tecnológica de algún tipo, quizás por amortización tecnológica, bien por nuevas necesidades, nuevos proyectos. En estos servicios lo que hacemos es, en primer lugar, un análisis a bajo nivel, en el cual aseguramos que todo el proceso de implantación, instalación e integración con los ecosistemas actuales se pueden llevar a cabo garantizando una mínima disrupción e impacto en el usuario final. Uno de los ejemplos quizás más representativos son los proyectos de hiperconvergencia, en donde estamos ayudando a nuestros clientes a virtualizar todas las capas tecnológicas, como son proceso, el almacenamiento, la red y la seguridad, de tal manera que dotamos a nuestros clientes de todas las ventajas de la virtualización del data center en su conjunto. Y otro ejemplo que también aplica bastante son aquellos servicios híbridos en los que desplegamos una parte del data center virtualizado a todos los niveles directamente en la cloud, manteniendo un entorno on-premise y obteniendo por tanto ventajas en términos de homogeneización en los modelos de gestión y administración de los mismos.